Привет, yo soy Carlos. Hola, yo soy Alina y esto es Blablamos, el podcast dedicado al entretenimiento Con temas de música, series, películas, turismo y más. Continuaremos hablando sobre la historia de la música. Y sin más preámbulos, el día de hoy hablaremos sobre la música en la Edad Media, parte 1. ¿Qué sabes de la música de la Edad Media? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas música de la Edad Media? ¿Sabías que la Iglesia Católica tuvo un importante aporte en la música con el canto gregoriano? Todo esto y más en este episodio. ¡Empezamos! La Edad Media es un periodo muy largo que se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV, ya que es una era encuadrada entre la Antigüedad y el Renacimiento. Según los historiadores, hay dos hechos que marcan el inicio y el fin de la Edad Media. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. Y sabes, Carlos, es interesante de que aún en este periodo de tiempo la forma de la música medieval es un misterio, debido a que la única forma de que previva la música de ese entonces es mediante una notación musical, que en la edad o no se empleaba o se hacía de una manera muy pobre en información, insuficiente en la mayoría de los casos para que pueda perdurar. Sí, Alina. Sin embargo, lo que sí se sabe es que la música de los cristianos del Imperio Romano, de la que sería heredera la medieval, se basó en música ya existente, o sea, que absorbieron mucha de la música religiosa del Imperio Romano. Al inicio, la música medieval recibe dos influencias muy reconocibles: la influencia hebrea, de la cual se recoge el modo de cantar y la importancia del canto en el culto, y la influencia greco-romana, de la cual se hereda la teoría musical con un sistema modal y la valoración ética y educativa de la música. Uno de los temas más conocidos de esta era es el canto gregoriano. En los primeros siglos medievales, la música eclesiástica está al servicio del texto litúrgico de los oficios religiosos, pero no existía una sola liturgia unificada. De hecho, debido a la expansión del cristianismo, existían muchas, como la liturgia ambrosiano-milanesa, liturgia hispano-visigoda o mozárabe, liturgia galícana, céltica, romana y la bizantina o siria. Ante esta diversidad, la Iglesia ve la necesidad de unificar la liturgia. Así que en el siglo XII, el Papa Gregorio I el Magno recopila y organiza una serie de cantos romanos que establece como los obligatorios de la liturgia unificada cristiana. Pero no sería hasta los tiempos de Carlomagno que, para variar, se establece como obligatorio en el Imperio Carolingio, muy influido por tradiciones franco-germánicas propias, y gracias a esto la relación entre los monasterios benedictinos de la Orden de Cluny y el papado impulsan esa liturgia franco-romana y el canto gregoriano por toda Europa. Y es aquí donde se escriben numerosos códices, una forma de escritura musical que permitieron la recuperación del canto gregoriano en nuestros tiempos. O sea, en esta edad ya pudimos obtener algo de la música fiel de ese entonces. Sin embargo, en España, arraigada al riquísimo y culto rito hispano y visigodo o mozárabe, el cambio no se produce hasta el Concilio de Burgos de 1810. Y a nivel local se siguió usando el rito hispano, especialmente por los mozárabes del Al-Andalus. Algo muy interesante es que el canto gregoriano fue muy importante en la música y que tiene una serie de elementos formales que pueden resumirse en los siguientes. Usa 8 escalas especiales heredadas de los griegos, también conocidos como modos. El ritmo es libre, reducido a una especie de línea ondulante ligera, muy flexible y que se escapa cuando comienza a ser excitante y fuerte. Se persigue una exaltación estético-espiritual de acercamiento a Dios gracias a su concentración, solemnidad, sobriedad y sencillez. Es monódico, es decir, emplea melodías al unísono. Se canta a capella sin instrumentos musicales y se canta en latín. Ahora sabemos que el canto gregoriano fue increíblemente importante para la música. Y bueno, también estuvo presente el canto mozárabe.
el cual supuso una de las manifestaciones culturales más apasionantes de la música medieval, ya que hunde sus raíces en los primeros tiempos de la cristianización y a su vez en la liturgia judaica. Pero lamentablemente no fue posible su transcripción por su notación neumática, que no expresa la altura exacta de los sonidos. Sin embargo, se sabe que fue más completo que el canto gregoriano y que se cantaban más piezas. Un segundo punto muy importante en la Edad Media fue la música profana. Aunque la música culta litúrgica es la única que ha quedado con el pasar de los años, lamentablemente la música popular que divertía y disfrutaba el pueblo prácticamente se ha perdido, pues nunca se perpetuó por escrito. Sabemos que en la Edad Media era habitual el canto y el baile entre la población, en muchos casos como herencia del mundo pagano, y se sabe por numerosas fuentes eclesiásticas que los condenaban o criticaban. Además, existió la música profana de los nobles, también conocidos como troveros o trovadores. Fue a partir del siglo XII donde nacen los trovadores, troveros y minesanya, que en resumen eran compositores y poetas, y en sus obras se empleaban lenguas romances autóctonas como dialectos franceses, alemanes, portugueses y demás. Algo que hay que tener muy en cuenta es que no hay que confundir al trovador con el juglar, pues los trovadores formaban un estamento donde se encontraba gente de la más alta nobleza, mientras que los juglares solían pertenecer a las clases más populares. Es muy interesante saber que la música medieval profana se centra en los intereses humanos, sobre todo en el amor, la guerra y la naturaleza. Y a diferencia del canto litúrgico, en las obras de los trovadores sí se empleaban instrumentos musicales como acompañamiento. Algunos trovadores ilustres fueron Guillermo IX, duque de Aquitania, Rimbaud de Baqueiras y Marc Aubry Adam de Halle. Entre los Minnesänger destacaron Rudolf von Fenis, Reimer el Viejo y Walter von der Vogelweide. Y en España se tienen las importantes figuras de Martín de Codax, Guillermo de Berguedá, Berenguer de Palou y Alfonso X el Sabio con sus famosas cántigas. Las cantigas de Alfonso X el Sabio son 432 melodías, no compuestas en su totalidad por el propio rey, de singular importancia por las circunstancias culturales y sociales de la época. Estas cántigas recogen diversas tendencias musicales de la época como melodías gregorianas, aplicadas a textos en lenguaje vulgar, melodías de motetes polifónicos en latín o francés, tonadas de canciones épicas y cantares de gesta basadas principalmente en música castellana, gallega, portuguesa, judía y árabe. ¡Wow! Yo no sabía o no tenía idea de que el rey Alfonso X era un trovador, o en todo caso que llegó a ser importante en la música de la Edad Media. Increíble. Continuando con la música profana, ahora es el turno de los juglares. Los juglares eran infatigables, andariegos, ambulantes, como nómadas que recorrían las villas y aldeas de la Europa medieval, y su profesión consistía en amenizar la vida de la gente de la época a cambio de dinero, comida y otros bienes. Eran como unos artistas de gira, pero sin contratos, solo viajaban y mostraban su arte. Eso es muy interesante, Carlos, y no solo se centraban en la música, sino que también entretenían al público ejerciendo de una especie de cómicos, contorsionistas, lanzadores de cuchillos, equilibristas, domadores, además de llevar en muchas ocasiones animales exóticos para sus espectáculos, sobre todo monos. Sin embargo, en su actividad musical, lo normal era que se limitaran a ser los intérpretes del canto y tocar instrumentos. Pero no eran compositores como los trovadores. Normalmente, sus canciones eran sobre temas obscenos y el baile de las danzarinas era deliberadamente voluptuoso.
Una representación románica muy repetida mostraba a un trovador tocando un instrumento musical de cuerda o viento, mientras que una juglaresa danzaba con los brazos levantados o sobre su cintura, contorsionándose y dejando caer su cabellera, y en ocasiones se acompañaba con instrumentos muy sencillos como algunos tipos de castañuelas. Otro de los aspectos más interesantes de la Edad Medieval fueron los instrumentos musicales de la época. Algunos de los más utilizados fueron la dulzaina, un instrumento de madera de forma cónica y doble lengüeta. El arpa, que la encontramos en todas las épocas y muchas culturas diferentes, es uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad y que más aparece representada, y no solo a hombres con arpa, sino también incluso animales. Salterio es una cítara pulsada con un cuerpo que puede tener diferentes formas: trapezoidal, cuadrada, triangular y más. Dulcimer es un instrumento similar al salterio, cuyas cuerdas solían aparecer en órdenes de 2 a 4 y se tocaban percutiendo las cuerdas con unos macizos de madera. El organistrum es uno de los más importantes y es un instrumento de gran tamaño de cuerda frotada. Se caracteriza porque las cuerdas están en el interior y son frotadas por una rueda de madera impregnada de resina, accionada por una manivela del extremo opuesto al clavijero, y las cuerdas se seleccionaban gracias a unas teclas o clavijas. Ravel, otro de los más importantes. Era un instrumento medieval de 3 cuerdas tocado con arco. Su caja de resonancia tiene forma de pera y en ocasiones alargada. El mástil es corto y el clavijero estaba inclinado hacia la derecha hasta adoptar una forma de hoz, y se introdujo en Europa en el siglo X desde la cultura árabe. Y ya para terminar, gracias a su representación en esculturas románicas y góticas y a los códices, muchos de estos instrumentos musicales de la Edad Media se han podido reproducir, y actualmente existen fabricantes especializados y mediante sus sonidos podemos acercarnos mejor a lo que alguna vez fue la música medieval. ¿Sabías que? Alfonso X el Sabio hizo llegar a su corte a los mejores músicos procedentes de todo el mundo y recopiló las cantigas de Santa María en un precioso cuaderno, de las que con toda seguridad compuso al menos 10. ¿Sabías que? El Códice es un libro anterior a la invención de la imprenta, íntegramente escrito a mano, muy vinculada a la cultura medieval y ligada a la Iglesia. ¿Sabías que? Debido al gran tamaño del organistrum, era necesario la intervención de 2 músicos que lo sujetaban sobre sus piernas. ¿Sabías que? Minnesänger es la tradición de poesía lírica y la canción entre el siglo XII y finales del siglo XIV, y a los trovadores germanos se les conocía como Minnesänger. En conclusión, el canto gregoriano es una música eclesiástica, ligada a un texto exclusivamente religioso y que sin él no tiene sentido. La composición de los trovadores se trata de una música de textura monódica con acompañamiento instrumental y se basan en los modos gregorianos con un ritmo más marcado, más rápido y alegre. Si antes no sabíamos nada, ahora sabemos algo. Y si sabíamos algo, ahora sabemos más. Esto fue Blablamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Spotify. Hasta la próxima.